todos los sábados de 7 a 8 horas, La Hora Samaritana con el doctor Adrián Simes. Muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos en nuestro programa La Hora Samaritana. Yo soy Adrián, es en nuestro 7º programa. Gracias por estar. Hoy un día muy especial porque es sábado de gloria, sábado santo, y es el primer Pascua que pasamos en la radio. Así que muchas gracias porque el programa está encaminado, está lleno, mucha gente me habla, le gusta esto de los testimonios, así que hoy vamos a tener una nueva charla y un testimonio muy lindo y muy interesante con una hermana. Pero quería hablar en especial de este sábado santo, que muchas veces no se tiene en cuenta lo que significa. Muchas veces pasa el sábado como si fuese un día de transición entre el Viernes Santo de la muerte de Jesús y el domingo de resurrección. Sin embargo, el sábado santo es un día donde Jesús está sepultado y es un día de reflexión y silencio. Y se encuentra la vigilia pascual. El sábado santo es un día de oración junto a la tumba, esperando la resurrección. Es un día de reflexión y de silencio. Es la preparación para la celebración de la vigilia pascual. Por la noche se llama la celebración de la vigilia pascual. Dicha celebración tiene 3 partes importantes que terminan con la liturgia eucarística. Uno es la celebración del fuego nuevo, otra es la liturgia de la palabra y otra es la liturgia bautismal. Era costumbre durante los primeros siglos de la iglesia bautizar por la noche del sábado santo a los que querían ser cristianos. Ellos se preparaban durante los 40 días de Cuaresma y acompañados por su padrino, ese día se presentaban para recibir el bautismo. Ya habíamos hablado que la Cuaresma es un día también impuesto por los cristianos de 40 días previo a la Pascua, que se impuso porque el número 40 es un número bíblico para los cristianos, los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 años del éxodo de Egipto. Entonces, también ese día los que hacían penitencia pública por sus faltas y pecados eran admitidos como miembros de la asamblea. Actualmente la vigilia pascual conserva ese sentido y nos permite renovar nuestras promesas bautismales acerca de la iglesia con un espíritu renovado. O sea, más que el bautismo es renovar el bautismo que hicimos de pequeños. Entonces, la celebración del fuego nuevo, al iniciar la preparación, la celebración, el sacerdote apaga todas las luces de la iglesia, enciende un fuego nuevo y con el que se prende el cirio pascual que representa a Jesús. Sobre el cirio marca el año y las letras griegas alfa y omega, que significan que Jesús es el principio y el fin del tiempo y que este año le pertenece. El sacerdote llevará a cabo la bendición del fuego, luego de la procesión en la que se van encendiendo las luces y las velas de la iglesia, donde el sacerdote canta el pregón pascual. El pregón pascual es un poema muy antiguo, alrededor del año 300, que proclama a Jesús como el fuego nuevo. Después de la liturgia de la palabra, se sigue con la palabra de Dios. Se acostumbra a leer 7 lecturas, comenzando con la creación hasta la resurrección. Una de las lecturas más importantes es la del libro del Éxodo, en la que se relata el paso por el Mar Rojo, cómo Dios salvó a los israelitas de las tropas egipcias que lo perseguían. Y se recuerda que esta noche Dios nos salva por Jesús. Y después viene la liturgia bautismal, que suelen haber bautizos ese día, pero aunque los haya, se bendice la pila bautismal o un recipiente que la represente, y se recita la letanía de los santos. Esta letanía nos recuerda la comunión de intercesión que existe entre la familia de Dios. Las letanías nos permiten unirnos a la oración de toda la iglesia en la tierra y la iglesia triunfante de los ángeles y santos del cielo. El agua bendita es el símbolo que nos recuerda nuestro bautismo y un símbolo que nos recuerda que con el agua del bautismo pasamos a formar parte de la familia de Dios. A todos los que ya estamos bautizados, esta liturgia nos invita a renovar nuestras promesas y compromisos bautismales, renunciar a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, también de confirmar nuestra entrega a Jesucristo. Sugerencias para vivir la fiesta: hay quienes acostumbran este día a encender sus velas de bautismo y llevar un cirio pascual a la iglesia o agua bendita para tener en sus hogares. Bueno, me preguntaban también, ya pasó porque se realiza el Jueves Santo, la visita a las 7 iglesias, pero me preguntaban acá en el sanatorio qué significaba y de dónde venía la visita a las 7 iglesias. También qué significaba la Pascua. O sea, hay muchas cosas para hablar de la Pascua que por ahí uno no sabe. La Pascua era la Pascua judía, que significaba, como habíamos hablado, esta liberación del pueblo judío
del pueblo de Israel por Dios. Entonces se celebraba más o menos en esa fecha, que era más o menos la fecha en la primavera de ese entonces, que ella era una fiesta que se venía celebrando, una fiesta judía de todos los años. O sea, el verdadero origen de la Pascua se remonta al año 1513 a.C., cuando el pueblo judío, como habíamos dicho, emprendió su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Se celebraba cada año como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo. Pero en víspera de ese primer día se comían hierbas amargas mojadas con vinagre para recordar la tristeza, la servidumbre, y se narraban en tono cadencioso cánticos que hacían alusión a las 10 plagas de Egipto. Después se habla, el Cordero de Egipto era elegido por cada familia, se reunían en grupos, y durante los 7 días posteriores al 14 de Nisan, que era el mes calendario judío correspondiente a Mayo, el pueblo hebreo solo comía pan sin levadura, a que llamaban ácimo o pan de aflicción. Entonces, después se adosa, digamos, la fiesta, la Semana Santa, a la fiesta cristiana que tiene en cuenta la última cena y la muerte de Jesucristo, pero también hay muchas otras cosas paganas que se adosaron a la Pascua, como por ejemplo el huevo de Pascua y el conejo de Pascua, que eran tradiciones paganas que no tenían nada que ver, pero como coincidían las fiestas de la primavera de esa fecha, se fueron adosando a la tradición de la Pascua cristiana, porque los huevos de Pascua era una tradición que tenían en Asia, de pintar huevos y regalarlo para esa fiesta, y también se festejaba una diosa que era la diosa del sol, que se festejaba para el día de la primavera, o de Easter, que se festejaba en Europa. Entonces también se fueron adosando esas fiestas paganas, pero es mucha historia que no viene al caso, porque es una historia larga, y que por ahí no viene al caso. Solo lo que quería decir era que tanto el huevo de Pascua como el conejo de Pascua se fueron adosando a otras tradiciones que no tienen nada que ver con nuestra Semana Santa, que es la muerte y resurrección de Cristo. Igual que lo que me habían preguntado de la visita a las 7 iglesias, que se realiza el Jueves Santo, se realiza porque es una tradición que viene de España, de hace muchos años, donde se tiene en cuenta como un camino de Jesús hacia la cruz, un pequeño Vía Crucis con 7 estaciones, no 14 estaciones, que es la que nosotros conocemos, que se realiza, el Viernes Santos. Es una tradición romana que se extendió por el mundo. Los 7 quieren decir, uno recorrido por Jesús desde el lugar de la última cena hasta el huerto de los olivos. O sea, por eso empieza después de la última cena. En realidad algunos lo hacen el jueves, acá dice el viernes, pero también se hace el jueves en conmemoración del camino de Jesús después de la última cena. 2, desde el huerto a la casa de Anás. 3, de allí a la casa de Caifás. 4, el tránsito al pretorio de Pilato. 5, de Pilato a la casa de Herodes. 6, cuando es llevado por segunda vez ante Pilato. Y 7, recorrido hacia el Calvario con la cruz a cuesta. En realidad lo que se hace es caminar por las iglesias, se medita la pasión. En muchas iglesias ya están preparados, entonces se prepara el Santísimo y se va y se hace una oración al Santísimo en cada iglesia que se llega. Después, para tener en cuenta para mañana lo que es el domingo de resurrección, tenemos que tener en cuenta que la resurrección es una fuente de alegría, por la cual los cristianos no podemos estar tristes. Contempla los lugares donde apareció Jesús luego de su resurrección. O sea, la importancia de la fiesta, el domingo de resurrección o de Pascua, es una de las fiestas más importantes de nuestra iglesia, porque Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. San Pablo nos dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado, y sabemos que Jesús es Dios, por lo cual nosotros resucitaremos también. O sea que es una fiesta de alegría, de vencimiento contra la muerte. ¿Qué se celebra el domingo de Pascua? O sea que hoy tenemos que tener en cuenta para mañana la misa solemne, en la cual se enciende el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado, luz de todas las gentes. Y en algunos lugares muy de mañana se lleva a cabo una procesión que se llama la procesión del encuentro, donde un grupo de personas llevan la imagen de la Virgen
y se encuentra con otro grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado como símbolo de la alegría de ser vivo al Señor. En algunos países se acostumbra también celebrar la alegría de la resurrección escondiendo dulce en los jardines para que los niños pequeños lo encuentren, como la leyenda del conejo de Pascua. Y la otra costumbre también es regalar huevos o conejos de Pascua, que ya habíamos hablado. La tradición, ya dijimos, de los huevos de Pascua había nacido de los egipcios, que ellos solían regalar, y después se pintaron, y por eso viene esa tradición de pintar también los huevos de Pascua. Y bueno, entonces, ¿qué sugerimos para esta fiesta de Domingo de Resurrección? Contemplar los lugares donde Cristo apareció desde su resurrección hasta después, y visitar en especial la misa de resurrección. Es muy importante para todos nosotros los católicos, como ya le decíamos. En la iglesia catedral las misas van a ser en sus horarios habituales, a la mañana a las 7, a las 11, y a la tarde a las 16:30 y a las 20 horas, misa de resurrección de Pascua. Así que bueno, vamos a un temita musical. Cualquier duda se comunican con nosotros, y en el próximo bloque estaremos con una entrevista muy especial con una hermana de Santa María, que ahora lo vamos a conocer. Si tuvieras como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos acá con la hermana Carmen, recibirnos en esta, que por lo poco que ya estuve hablando fuera del aire, tiene muchas cosas interesantes para contarnos, una historia de vida interesante. Así que primero le quiero preguntar, ya que estábamos hablando de la Semana Santa y estamos en Semana Santa, Sábado de Gloria, nuestro programa el día sábado, comente más o menos, ¿vive esta Semana Santa? ¿Cómo se vive en la actualidad? ¿Cómo usted ve que se vive en la actualidad de Semana Santa y cómo se debería ver? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Semana Santa? Los consagrados. Distinto se vive hoy todo eso, pero no solamente creo, no solamente en la Argentina o en nuestro lugar, sino en muchos lugares. Hay muchísimos cambios. Para mí personalmente los cambios que veo así en digamos en lo espiritual es que muy poca gente va a participar de oraciones, de retiros espirituales o inclusive de la misa diaria, no se lo ve tanto. Me habías dicho que estuviste en otros países. ¿En qué países? Estuve 7 años en Etiopía, es un país del África, y Sudán del Sur hace 1 año. Misionando. Sí. Un país muy pobre. Sí, Etiopía es pobre, pero tiene una riqueza espiritual muy grande. Sí, se ve ellos tienen a Dios muy presente. A pesar de tanta pobreza, eso es muy fuerte en ellos.
Que vendría a decir, en todo caso, que los pobres somos nosotros, pobres del espíritu. Espiritual, sí. O sea, ¿y ellos son católicos? No, la minoría de los católicos, sí, en Etiopía y también Sudán del Sur somos minoría. La mayoría son ortodoxos y musulmanes. Pero También hay cristianos que son también minoría, como los católicos. los evangélicos. Son, sí. Pero digamos que de toda la población todos tienen alguna creencia. Sí, La minoría católica, que fue la que le tocó ir a ver, es sí. gente de mucha fe Sí, y mucha pobreza. sí, sí. Vio que en Etiopía es algo muy particular, ¿no? Porque ellos todavía viven como que como antiguamente, todas las tradiciones lo llevan así muy, muy fuertemente. Por eso lo ortodoxo es muy fuerte también. Y lo viven a rajatabla, ¿no? ¿Y la Semana Santa ya fue muy particular? Sí, muy particular, porque tienen oraciones, especialmente los ortodoxos tienen todo el día como que horas de oración. Y van a casa y vuelven a rezar, y van a casa y vuelven a rezar así. Para los católicos es como acá. Digamos que la tradición es lo mismo, ¿no? Del rito latino. Un poco más laxa, digamos, un poco, ¿o no? No realmente, pero es lo mismo, digo. Claro, con Sí. la liturgia y Sí. todo lo que se hace, Sí. el Vía Crucis y la visita a las 7 iglesias, esas cosas que yo hablé en el primer programa, en el primer bloque, perdón, ¿se hace también allá en otros países? No se lo ve allí, no. Porque es más, bueno, yo solamente hablo del lugar en donde estuve, ¿no? Tampoco me fui por todo el país, pero en los pueblitos, porque nosotros estamos viviendo con la gente en lugares muy remotos. ¿Y usted, hermana, vivía como ellos? ¿En dónde? ¿En qué condiciones de vivienda? Nosotras las hermanas tenemos una pequeña casita, también es de barro, con pajas que lo hacen muy lindo, pero está, digamos, en un lugar más seguro, si se le quiere decir, que tenemos los guardias y todo eso de seguridad, porque no se puede Porque ¿qué tipo de inseguridad hay ahí en esa zona? No, cualquiera puede ser. Hay conflictos también entre la gente del lugar y todo eso. Sí, por cualquier cosa. Quiero hacer una pregunta muy específica porque la gente por ahí confunde. Hoy me dijo que la gente es muy pobre pero muy rica espiritualmente. O sea que acá ya vemos que la religión no va ligada a la riqueza o la pobreza. Pero la gente tiende a pensar que el pobre está alejado de Dios porque está enojado con Dios, y de que el pobre no es católico porque cómo puede ser que crea en Dios en sus condiciones. Esto es todo lo contrario. Sí, especialmente para los etiopianos eso no tiene absolutamente nada que ver. Ninguna relación. No, porque ellos por el sufrimiento te van a decir gracias a Dios, ¿sí? Por todo lo que están sufriendo, gracias a Dios que vivimos, ¿no? Que tenemos vida, no importa lo que hayan sufrido. Y ellos, por ejemplo, a la muerte la toman de manera muy diferente. Cuando alguien se muere, ellos saben que se va con Dios, o sea, sí. Es casi un festejo. Sí, y tienen así como, la tradición es que tienen una semana, depende de las tribus, lo hacen bailando, celebrando, ¿no? Por una semana. Sí, después tienen oración y todo eso, eso va como 40 días. Sí, es toda una celebración de nuevo. O sea, vendría a ser un funeral como una cuaresma, de 40 días se festeja un funeral. Sí, se celebra. Se celebra el funeral. Claro, o sea, pero ¿allá hay divisiones de clases sociales o son todos pobres? Porque también es eso, por ahí hay clase alta, media y baja. Sí, es lo mismo como acá. Como que media casi no se lo ve, ¿no? Es la alta y la baja. ¿Y tuvo la oportunidad de también tener relación con la gente alta y con su espiritualidad o no? Personalmente yo viví siempre en el lugar remoto, solamente nos íbamos a la ciudad, ¿no? Para adquirir medicamentos y todo eso, porque como trabajamos en un centro de salud, eso es lo que más necesitábamos, ¿no? Y otras cositas así, si no. A veces una vez al mes salíamos hacia afuera como para hacer todo lo que se podía y volver porque es muy lejos. Ah, sí. Sí.
Claro, ellos vivían aislados, digamos, de la ciudad. Sí, muy aislados. Sí. Pero así todo, bueno, a mí me gusta hacer hincapié en esto, así todos ellos, a pesar de su miseria, que uno podría decir, ellos tenían una fe intachable. Sí, es impresionante porque yo no puedo creer, por ejemplo, que van a caminar lejísimo para llegar a una capillita. Bueno, esto también nos decía el miércoles en la misa el padre José Luis, el martes, que cumplía 15 años de sacerdote, que él empezó en 2 de mayo, y en 2 de mayo había gente que caminaba 2 horas para ir a la misa. Y también pasaba esto, yo leí mucho el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que él también vivía en una comunidad en Giovanni Rotondo, allá en Italia, en una aldea en las montañas, sí. Y había gente que caminaba mucho también para estar en las misas de él, y las misas de él por ahí duraban 2 o 3 horas, porque él quedaba con sí. Cuando hacía se me fue el nombre, la consagración de la hostia, podía quedar 40 minutos porque quedaba en éxtasis. Y así, y toda la gente iba. Y acá nosotros, por ahí tenemos la iglesia a la vuelta y nos vamos, pues priorizamos nuestros problemas, nuestros asuntos personales. Sí. O sea que eso es de remarcar también. Me decís que allá también hacían eso. Y a veces a que nos incomodamos cuando se hace un poco largo, ¿no? Para los etiopianos la misa normal, común, sería de 2 horas y media. Y las fiestas son más largas porque se canta todo y se baila también. O sea que yo creo que si ellos vieran nuestra forma de celebrar nuestra religión, dirían ellos que nosotros somos los miserables. No sé qué dirían, pero seríamos más miserables nosotros en nuestra espiritualidad, pues pasamos a ser muy superficiales, muy materialistas. Sí, por no valorar lo rico que tenemos, ¿no? Espiritualmente. Tenemos todo, pero solamente que no sabemos valorar. Y ahora 7 años estuvo en esa. ¿Cuándo volvió? ¿Extrañó volver? O sea, ¿se hubiese querido quedar allá? En realidad no he vuelto, sino que estuve 7 años sirviendo en Etiopía, y como es una misma región, me habían pedido para ayudar a Sudán del Sur, que es un país que queda cerca de Etiopía, y ahí estuve 1 año, hasta que vine de vacaciones ahora. ¿Ahora estás de vacaciones acá en la Argentina? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 mes me habían dicho? Por 3 meses. 3 meses. ¿Y después vuelve para allá? Se me alargó un poquito porque estoy con un problemita de salud, hasta que se me normalice, entonces... ¿Y después volver por cuánto tiempo más? Y no, en realidad depende del servicio. Para mí no hay tiempo. Me parece que vamos a tener que volver a entrevistar a la hermana varias veces antes de que se nos vaya, porque tiene muchas cosas para contar, ¿no? Y el programa se hace corto. Ahora, esto también es interesante, Sara, porque la gente cree que el católico, por eso vuelvo a repetir, hermana católica de nuestra religión, cree que el católico no hace estas cosas, que el católico no va a misionar, que el católico no se compromete con los pobres, que el católico es solo de estar en las iglesias o en las escuelas, como la hermana ahora de Santa María. No es así, hay mucha gente de la iglesia católica que está misionando afuera. No solo las otras religiones misionan, no solo los mormones se van a otros países, sino nosotros también. Esa es la gente que por ahí no sabe, no conoce. Particularmente nosotras las misioneras Sierra del Espíritu Santo estamos para ir y hacer servicio en cualquier lugar. Estamos en los 5 continentes y ahí depende de las necesidades, digamos, se nos invita a ir. Y muchas de nosotras va para siempre, no vuelve más, otras por un tiempo, depende, ¿no? La hermana me estaba contando antes que es del Dorado, o sea, acá misionera. ¿Y que eso con la familia cómo se maneja? Con ellos, estando en Etiopía fue mejor, porque la comunicación es como que era mejor, por un simple, ¿cómo es? Por algo simple, porque en Sudán del Sur hay muchos conflictos, es porque están en guerra, ¿no? Uh-huh. Y en Etiopía eso es muy pacífico, entonces la comunicación fue más fluida, digamos. Pero la tecnología no tienen, o sea, no era internet, ¿o sí? Ahora sí. Ahora sí. Es un país muy interesante, por un lado porque en el año 2000 para Etiopía, contando que 7 años hacia atrás, por ejemplo, ahora nosotros estamos en el año 2015 y ellos están en el 2007 sería, ¿no? Pero son católicos ellos. Sí. ¿Y por qué tienen esa porque diferencia? Están usando el calendario juliano.
no el gregoriano el que usamos nosotros. Ah, qué interesante. ¿Y el mes y el día es el mismo? El día sería lo mismo, solamente que se cuentan 13 meses porque son de 30 días. Tienen 13 meses. O sea que cuando va para allá es todo de nuevo. Todo. Y hay que estar contando qué días en la Argentina, qué fecha estamos en la Argentina. Porque 7 años hay una diferencia. Sí. Sí, nosotros en realidad manejamos los dos calendarios porque sí o sí hay que hacerlo, si no uno no se pierde. Sí. Ahora, ¿qué sacrificio, digamos? O sea, esto sí que es amor, digamos, a Dios, al prójimo, sí, a la vocación. Bueno, de hecho, lo que a mí me gustaría es que la gente se entere, por eso quería entrevistarla, porque la gente se entere que se hace esto en nuestra iglesia, que hay historias de vida muy interesantes. Así que bueno, se nos fue por el tema de la experiencia de la hermana. Vamos a un tema musical y en el próximo bloque vamos a seguir hablando y vamos a ver a la Hermana Santa, que me interesa. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, continuamos acá con la hermana Carmen, que estábamos charlando sobre su experiencia en Etiopía y en Sudán. Bueno, también habíamos hablado al principio de cómo se vive la Semana Santa allá. Y habíamos comparado con cómo se vive la Semana Santa acá. Yo personalmente veo que ya lo dije en programas anteriores, que nosotros por ahí somos de olvidarnos que la Semana Santa es una fecha especial de nuestra existencia con la venida de Jesús, y como decía el padre José Luis, que desde el Domingo de Ramos la entrada triunfal de Jesús tendría que ser una entrada triunfal en nuestra vida también, y uno aprovecha para irse de viaje, para descansar. ¿Cómo ve esto acá en la Argentina en comparación con África? No sé si se puede comparar, ¿no? Claro, no, la verdad que no son muy diferentes, pero tendríamos mucho que imitar de ellos. Sí, digamos, lo de la Argentina no te voy a contar porque ellos saben, pero sí te puedo contar cómo lo viven allá. Sí. Para Etiopía es como una semana de oración, digamos. Para todos. Sí, para todos. Y en la familia, para toda la familia. Sí. Uno porque, como decía antes, para ellos la oración, venir a la iglesia, participar de la misa es algo primordial y lo hacen todos. Nosotras, por ejemplo, sirviendo en ese lugar tan remoto, no hay electricidad. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y a qué hora se hacen las oraciones y todo eso? Y se hace durante el día. Se deja el trabajo digamos, porque ahí también la mayoría trabaja en los campos. ¿Y los jefes de ellos le permiten esto? ¿Está contemplado? Claro. Por ejemplo, si hay oración por la mañana, se van por la mañana un rato, después vuelven a trabajar. Los que son de la tarde hacen lo mismo. Lo mismo con los trabajadores de la escuela y de las instituciones de salud, hacen lo mismo. Y es algo como que es lo que une también a la gente del lugar. Se encuentran, ¿dónde? En las iglesias, no solamente en las católicas. Los ortodoxos hacen lo mismo y los musulmanes hacen lo mismo. Porque estamos hablando de los musulmanes, la religión musulmana, no la fundamentalista, la común, o sea que sí. Gente, digamos, pacífica. Sí. Y en realidad los musulmanes que tenemos nosotros ahí son buenísimos. Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que la gente se asusta por el extremismo, pero no es la religión. La gente sencilla es increíble y es bueno trabajar con ellos. No hay ningún rechazo por nada. Es más, ellos como que te comparten lo que es suyo
y comparte también lo otro, ¿no? No son así a rajatabla, ¿no? Ah, Es claro. muy interesante. Bueno, esto también forma parte de lo que nos pregona ahora el Papa Francisco con el tema de la unión y la conversación entre las religiones. No, a mí me pasa en la Pastoral de Salud, nosotros visitamos muchos evangélicos y de otras religiones. Sí, generalmente uno trata de dialogar y uno aprende mucho de la otra religión. No tiene que tratar de convencer uno de su religión, ni es una competencia de religiones, sino simplemente compartir lo que tenemos. Eso es lo que pasa allá, Sí. entre todos. Y allá en aquel lugar veo que la solidaridad empieza por ahí, por compartir desde lo que se puede y lo que se tiene. Por ejemplo, las fiestas principales para cual religión, uno va a encontrar, por ejemplo, el jefe del musulmán va a venir a las celebraciones importantes. Para ellos, cuando tienen sus propias celebraciones, invitan también a las otras religiones, a los cristianos y a los... Sí. Pero o sea que hay muchas fiestas durante el año, hay muchas navidades, muchas Pascuas, porque por ahí no coinciden. Por ejemplo, la Navidad judía no coincide con la nuestra. Sí. Se festeja igual, todos festejan. Sí. Porque acá no es así. Por ejemplo, cuando hay celebraciones marianas, vos te acordarás que la religión ortodoxa venera mucho a María. Y hay muchas celebraciones marianas. Y para todas las celebraciones hay invitaciones para hacer, porque ¿qué es lo que se hace? No es mucho, es una procesión, oraciones a María, y después se comparte un pan que lo hacen en forma redonda grande, y después eso lo cortan en pedacitos y comparten eso, y ya está, la celebración. Claro, la idea es juntarse en nombre de la Virgen María y compartir algo. Sí. Porque María para ellos es la persona la que está siempre al lado, como estuvo con Jesús y te lleva a Él. Bueno, sí, es lo mismo que queremos nosotros. Lo que pasa es que ellos están convencidos de eso. Sí. No dudan en su fe, tienen una fe mucho más fuerte. Me decía, hermana, hoy del sufrimiento, que en realidad es muy difícil pensar como ellos que el sufrimiento redime o que el sufrimiento lleva a Dios, para saber aprovechar. Los santos sufrieron y aprovecharon ese sufrimiento para su santificación. Sí. Nosotros cuando visitamos a los enfermos les decimos que ofrezca ese sufrimiento, pero para nosotros es muy difícil entender eso. ¿Cómo entendemos que el sufrimiento nos salva? Sí. Yo pienso eso que es más una fe personal, ¿no? Porque no podemos decir, sí, a muchos les cuesta mucho, a otros no tanto, pero yo, la experiencia que tengo, una familia muy religiosa, es como que eso te ayuda, yo que uno va creciendo en eso, uno va mamando de esa fe y uno crece de manera distinta. Yo otros está un poco más alejado y cuesta más. Claro, o sea que todo se mama en la familia. Sí. Una familia cristiana supera todo. Bueno, familia que reza unida permanece unida. Hay una frase que dice, pero cuando uno enfrenta el sufrimiento como cristiano y en familia es mucho más fácil. Sí. Y superar, yo que no es que es todo perfecto, pero uno más o menos sabe cómo sobrellevar las cosas. Pero también hay casos que no, ¿eh? Sí, hay casos que es difícil, necesita de otra ayuda y por eso es tan importante. Me gustó cuando nombraste a la Pastoral de la Salud, porque son como tu bastoncito, que te ayudan, porque saben mucho, porque antes también pertenecía a la Pastoral Juvenil, Uh-huh. sí, y es hermoso. Y es como que viviendo en el Hospital Madariaga, yo experimenté antes qué importantes son los agentes de la Pastoral de la Salud, porque están al lado del enfermo y es como que te da una palabra de aliento y es suficiente como para sonreír. Sí. En el dolor. Bueno, Jesús siempre dijo que Él va a estar en cada enfermo, en cada sufriente. Eso hicimos nosotros, como agente de Pastoral de Salud, uno tiene esa mentalidad o piensa eso, que en el sufriente está Jesús. Él dice en su evangelio que cuando venga y juzgue a los buenos y los malos, es decir, pues cuando estuve enfermo me socorriste, y se refieren no a él específicamente, sino a los enfermos en nuestra visita. Pero yo siempre le digo a la gente que hay muchas pastorales para participar en la iglesia, porque la gente cree que la iglesia
uno va el domingo y vuelve. Hay que meterse en la iglesia, en nuestra iglesia, formar parte, levantar nuestra iglesia, participar. Está la pastoral de la salud, está la pastoral de los presos, están para hacer ministerio de Eucaristía, catequesis, hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Muchísimo, sí. Y todas tienen un papel fundamental en realidad. Sí. Lo que pasa es que el enfermo es alguien que por ahí no todos pueden hacerlo, porque hay mucha gente que cuando está con el enfermo se cae o le afecta, entonces Claro. por ahí hay que tener una personalidad un poquito más fuerte para enfrentar al enfermo sin caerse uno, porque si no se cae uno y no está ayudando al enfermo. Sí, claro. Pero sí, pero es interesante eso. Entonces me venía diciendo que venía de una familia católica. Cuando le dijo, yo quiero entrar al convento, porque esta charla tuvimos la semana pasada con el padre José Luis, que él me contaba una experiencia de que había una señora que rezaba por las vocaciones sacerdotales, Sí. y el hijo, cuando le dijo que quería ser sacerdote, ella puso el grito en el cielo. Entonces pidió tanto que Dios le dio la gracia del hijo y ella no terminaba de aceptarlo. Sí. Pero cuando uno viene de una familia católica, cuando usted le dijo a su familia, ¿qué es lo que dijeron? No, en casa no hubo mucho problema, digamos, sí. No es que no le costó nada, pero yo supe después, porque no supe ahí. Mi mamá me lo dijo después, que mi papá sí sufrió, porque, ¿cómo es? Él parece que a él se le fue, porque vio que antes la mentalidad era que alguien se iba al convento y no volvía más. Eso era antes, ¿sí? Antes del Vaticano II. Pero eso cambió. Están todavía las que son de clausura, pero eso Claro. es una decisión propia. Claro, pero eso es, digamos, depende de las Claro. congregaciones. Ellas, por ejemplo, son de clausura y se sabe que sí, no vuelven más. Pero la nuestra, que somos de, ¿cómo es? Activas, después del Vaticano II sí hubo la posibilidad de visitar a la familia y todo eso, ¿no? Y bueno, a mi papá un poco no sé, él tenía esa mentalidad, si bien en ese entonces ya todo se había cambiado, pero él, y entendí después, porque como soy la primera mujer en casa, un poco que le costó, pero después él no aceptó muy bien y yo sentí que ¿cómo es? El compartir ese, inclusive me ayudó a mí a saber que no es tan fácil que uno va y después, yo pensé mucho en ellos, pero sabía también que me apoyaban. Y que si los planes de Dios siempre son mejores con los nuestros, que no te iba a dejar. Sí. O sea, pero bueno, igualmente así en el día a día de una vida consagrada también no debe ser fácil. Sí. Lo que me costó, y sí, no voy a negar, fue cuando fui a Inglaterra para hacer los estudios de inglés, porque en los países del África donde estoy ahora se habla el inglés primero y después las otras lenguas. Me costó porque en ese año falleció mi mamá. Si bien vine no la llegué a ver porque ya fue tarde, pero sí estuve unos meses, 2 meses, y le vi partir a mi papá también. Para mí esa etapa fue un poco dura. ¿De reclamos? No, pero es como que estando lejos uno siente un poco la distancia, ¿no? Si bien hablaba con ellos, digamos, cada domingo y todo, pero es como ese... Bueno, ese qué lado. orgulloso de estar ahora ellos, de Sí. haber apoyado también tu decisión. Sí. Estando allá lo ven de otra manera, así que más que contento que estar. Que hayas tenido la fuerza de seguir. Por eso, para terminar, porque entonces después puedo venir otro día a seguir una entrevista. Así no hablamos todo. Porque no hablamos de Sudán del Sur, ¿no? No, bueno, pero contame si hay algo que decir de Sudán del Sur. ¿Hay algo más interesante? ¿Hay muchas cosas interesantes? Bueno, para mí lo interesante, no sé, no quiero llamarlo interesante, pero sí, yo diría, recemos por ellos. Vamos a un temita musical y después lo último de Sudán del Sur y una pregunta para finalizar y terminamos con la entrevista con la hermana. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando
bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para subir. Bueno, continuamos acá con la hermana Carmen, pues ya tanto que vamos que ya me voy confundiendo. Me estaba diciendo Sudán del Sur, que recemos mucho por Sudán del Sur, o sea que es está pasando algo totalmente diferente que en el resto del país. Sí. Sudán del Sur venía con 21 años de guerra, que en realidad se independizaron hace 3 años. Pero después de la independencia hubieron de nuevo conflictos internos con tribus. Son 2 tribus los que no se ponen de acuerdo, entonces siguen las peleas. Eso sí, digamos, sí son independientes, pero por otro lado siguen las muertes y todo el desastre. No sé si pasan en las noticias, pero No, casi sabe poco y nada, ¿no? cuando uno vive ahí es como que es preocupante, porque las familias, algunas familias enteras desaparecen porque le tirotean, ¿no? De los actos terroristas que hay. No, son las Guerras mismas civiles tribus, de ellos. sí. Ah. Y son internas, ¿no? Son 2 tribus que no se entienden y que pelean. Pero claro, ¿qué pasa? Ahí no están solamente, en ese pueblo no están solamente las 2 tribus, sino son varias. Y entonces como que la repercusión va para todo. Claro, sí, muchos inocentes quedan en el medio. Pero ellos no son religiosos, no son católicos, esas tribus no tienen creencias. Sí, son religiosos, son musulmanes, son católicos, son protestantes, pero ¿Y por qué pelean? ¿Por la tierras? mentalidad, porque las 2 tribus quieren estar en el gobierno y la pelea es el petróleo. Sí. No hay caso de hacerles entender. Ahora, por ejemplo, tenían tratado de paz en Etiopía, y lo hicieron por 1 año. Ya terminó el tratado de paz en enero y no se solucionó nada. ¿Pero cumplieron ese tratado de paz? No, por eso te digo que no pasó nada. ¿Y ustedes como misioneros tienen función de ir a luchar por la paz también? ¿O evangelizar? ¿Cuál es la función de ustedes como misioneros allá? Nosotros los misioneros hacemos todo. Donde estamos hacemos todo, aunque uno porque yo soy enfermera, Claro. Aunque sea enfermera hago de policía también, sí. Sí, es posible. Es más o menos como los jesuitas cuando vinieron acá, que Sí. hacían de todo, hasta construían las casas. Sí, de todo se hace. Y lo preocupante es que ahí como que la gente no tiene noción así de vivir en paz. Claro. Es como que... Están acostumbrados. Sí, matar a una persona es matar a un mosquito más o menos. No, es realmente preocupante. Pero hay muchas personas o familias enteras que no quieren saber más nada de vivir en conflicto, lloran amargamente por eso, porque ya perdieron todo y empezaron a construir de nuevo y de nuevo perdieron. Es horrible. Lo que sí que uno no pierde la esperanza, porque es lo último que uno va a perder, pero es triste también ver a tanta gente y joven que se suicida porque no tienen paz, porque no ve un futuro. Es terrible. Y los jóvenes realmente no ven un futuro, no fueron a la escuela y no tienen trabajo, no hay para hacer, es difícil. Bueno, muchas oraciones entonces pedimos a todos los que nos están escuchando para Sudán del Sur y para toda la zona, y especialmente para ustedes y los religiosos que van a poner ahí su vida, su alma y todo el amor también que tienen, y sobre todo es muy interesante este testimonio para que la gente sepa lo que ustedes hacen, lo que hace también nuestra iglesia. En la diócesis donde estamos nosotras, somos la misionera Sierva del Espíritu Santo, pues están los misioneros del Verbo Divino,
los padres y las hermanas combonianos y también los salesianos. ¿De todo el mundo? Sí, ¿O de acá específicamente? No, son las congregaciones misioneras, ¿no? Lo que quiero acentuar es que estas son las congregaciones religiosas que están ahí trabajando en una diócesis, porque son muchas diócesis también, pero estas son en la diócesis donde estamos nosotras también. Porque ahí los sacerdotes diocesanos son muy contaditos. Para una diócesis, te cuento que son 10 los sacerdotes diocesanos, que no abarcan nada, porque una parroquia donde estamos nosotras nomás tiene más de 80 capillas. Y cómo uno llega a todas las capillas, ¿no? Pero me decía hoy que cuando se celebra una misa o algo, toda la comunidad va a misa. Sí, la gente participa mucho. Acá va la minoría, porque si pensamos en la catedral, muchas veces no se llena y es céntrica de una ciudad de 500.000 habitantes. Sí, y nuestra capilla no da abasto, es muy, muy pequeño, porque entonces se hace debajo de los árboles. ¿La confesión, le dan importancia a la confesión, ¿no? Sí. Ese es otro tema que algún día podemos hablar, de la confesión, muy interesante, de ese sacar. Un consejo para terminar, y ¿qué consejo le daría a las chicas? Justo ayer estuve hablando con una chica que tenía dudas de entrar a la vida religiosa, a la consagración. Bueno, dudas. Muy bien que tiene dudas, ¿no? Entonces como que te da pie a rezar más tal vez. A cuestionarse. Sí, y a profundizar, a ver qué es lo que realmente quiero, ¿no? O qué Dios quiere de mí. Porque todos nosotros tenemos algo, ¿no? Estamos llamados a servir en algo, sea lo que sea. O en el matrimonio, en la vida religiosa, o en la vida consagrada, laical también, porque hay... Sí. Yo creo que es lo que más hago hincapié ahora, que los laicos somos los que tenemos que actuar. Porque esto no es solo, la iglesia no es solo de los consagrados, es de todos. Tenemos tanta responsabilidad como ustedes. Sí. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, yo no voy a la iglesia porque el sacerdote no me gusta. Bueno, discúlpame, busca otra iglesia. Pero no es culpa del sacerdote que vos no vayas a la iglesia, es culpa tuya y vos serás juzgado individualmente en tu juicio final. Sí. Entonces, todos somos responsables de nuestra iglesia y es más, tendríamos que ayudarle a ustedes, que encima que ahora me entero que hay muchas más historias de vida detrás de ustedes, necesitan de nuestra ayuda. Sí. No solo de nuestras oraciones, sino de nuestro aporte. Sí. Yo siempre estuve, pertenezco a la parroquia San Miguel del Dorado, del kilómetro 11, y siempre que vine ahí compartí lo que hago, todo, y yo siento el apoyo de oración de la gente de la parroquia. Y cada vez que vengo, es como que vengo en mi familia, ¿no? Mi familia, la comunidad, digamos. Y es muy fuerte eso, ¿no? Porque uno estando lejos, por ahí que te llegue un mensaje en un email que te dice, bueno, ahora rezamos por los misioneros, rezamos por tu comunidad, es muy fuerte y ayuda un montón. Sí, yo siempre digo también, yo en la medicina siempre dije que las mayores satisfacciones siempre fueron espirituales y muchas veces por pacientes que no pude curar. Sí. O sea, me acuerdo, conté en uno de los programas, una vez yo fui a un funeral de un paciente mío que falleció, pero que nosotros le pusimos todo lo que podíamos, tanto en medicina como espiritual, y los familiares estaban contentos, estaban agradecidos. A mí me hicieron sentir eso en su funeral. Y eso hablábamos el otro día con el padre González, que le decía, hay que ir al funeral, porque la gente necesita apoyo hasta en ese momento. Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta de que la mayor retribución está en las cosas pequeñas, en las cosas que uno le hace de corazón. Sí. No en curar una gran enfermedad, sino curar una pequeña enfermedad, o aunque sea no curarla, pero si uno la hizo con el corazón, siempre hay retribución. Y sí, porque lo último uno está en las manos de Dios, ¿no? Uno hace todo lo que puede y no es que sí o me pongo mal porque algo no salió bien. ¿Cómo saber, una pregunta, esto ya es más personal, cómo saber cuando uno dice, ustedes se consagran, dejan todo en manos de Dios, o de la Virgen? ¿Cómo saber cuándo fue voluntad de Él y cuándo no? Yo que eso también es un proceso de discernimiento, sí. Que hay que pedirle. Sí. Eso no es que solamente uno lo tiene que hacer cuando uno está en ese arte, ahí necesito, sino que debe ser algo como un proceso que lo hagamos diariamente, ¿no? Porque hay cositas sencillas que uno tiene que también decidir
diariamente tal vez, y no dejarle más todo a en manos de menudo. Dios. Claro, no, lo que digo es que uno tiene que hacer eso como algo como parte de la vida. No es que lo hago solamente, por ejemplo, cuando llega algo extremo. Claro, no, pero en la vida cotidiana, como uno sabe cuándo fue voluntad de Dios y cuándo no, cuándo, bueno, habrá sido lo que Dios quiso o no, o fue una incidencia, una coincidencia, un accidente o algo así. Sí. Vio que cuando uno reza y reza por algo y haces algo, te da paz. Y lo contrario sería uno... Cuando no siente paz es porque sí, no vino. Uno está inquieto, no encuentra la paz que debería, ¿no? Es interesante. Pero es algo muy, muy interior, muy de cada uno, porque no se puede explicar. No. El discernimiento no se puede explicar. No, uno puede explicar la experiencia, ¿no? Claro. El discernimiento. Los expertos son los jesuitas. Lo digo esto porque yo también en mi formación primaria tenía mucho el apoyo espiritual de los jesuitas. Y realmente es algo muy lindo y profundo, que uno lo tiene que hacer todos los días, porque si no, tampoco no tiene sentido. Bueno, muy lindo, la verdad que muy, muy lindo conocer gente como ustedes y saber, por eso vamos a pedir oraciones por todos ustedes para que podamos hacer esto, porque esto también es responsabilidad de todos. Muchas gracias por aceptarnos. Esperemos que le vaya contra bien de vuelta en Sudán, que vuelva de vuelta a contarnos más experiencias y cualquier duda que tenga la audiencia, llama a la radio, nos pregunta, nosotros le comunicamos a la hermana Carmen, así que me gustó mucho la entrevista, me quisiera quedar pero dije 10 minutos y llevamos como media hora, así que nos van a echar acá del colegio. Así que muchas gracias, hermana, y hasta la próxima. Una cosita, sí. Me gustaría decir que si bien nosotras somos de congregación misionera, pero todos los cristianos somos misioneros. Somos misión desde donde estamos. Eso también es importante. Si hacemos bien lo que tenemos que hacer, esto es bárbaro. Es como ir a un lugar, haciendo en el propio, ¿no? Claro. Sí. Claro, yo se decía la vez pasada, hablábamos con el padre José Luis, y yo decía, muchos santos fueron santos haciendo su vida cotidiana y ordinaria. Había un santo, no me acuerdo el nombre ahora, que era portero de una... Sí. Y él tenía santa obediencia y fue santo por hacer portería de forma... O sea, no hay que hacer grandes cosas para ser santo, claro, sí, ni para hacer las cosas bien. O sea que el mensaje que hagamos, lo que hagamos, pero hagamos de la mejor manera posible. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, muchas gracias a la hermana por esta nota. Bueno, como el último bloque siempre leemos la lectura del día, el sábado santo no hay liturgia, por eso no hay lectura, es un día para reflexión, así que no vamos a decir más nada. Dejamos a todos para que sea un día de meditación, de reflexión, para preparación para el día de resurrección que es mañana. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima semana. Espero que le haya servido, que le haya gustado y que lo podamos aprovechar. Hasta luego. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así
se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios.